Gracias, presidenta. Señorías, desde el Grupo Parlamentario Aragonés traemos hoy una propuesta que de verdad creemos que resulta interesante, o muy interesante me atrevería a decir, para el medio rural y en concreto para uno de los sectores más desfavorecidos en la época actual, como es la ganadería extensiva. Una iniciativa con la que pretendemos apoyar el desempeño de esta actividad y además facilitar ese trabajo diario a los ganaderos, entre otras cuestiones que pasaré a detallar a continuación. Antes de hablar de la propuesta que traemos hoy, me gustaría recordar que el pasado 22 de noviembre se presentó en estas Cortes, se trajo a esta Cámara una iniciativa conjunta que trajimos todos los grupos a instancias de ADELPA, una iniciativa que se aprobó, pero que podríamos decir que no ha servido para mucho, por desgracia, porque algunas de las cosas que solicitamos todos en aquella propuesta pues no se han cumplido, y me voy a remitir, por ejemplo, a la modificación de ese decreto de distancias, que sigue siendo tan necesaria. Vamos a ver si con esta iniciativa que traemos hoy desde el Partido Aragonés pues tenemos más suerte y se aplica y se lleva a cabo en el caso de que sus señorías tengan a bien apoyarla. En primer lugar, voy a ir desgranando los puntos de la propuesta. En el punto número 1, solicitamos al Gobierno de Aragón que mejore las infraestructuras y las estructuras destinadas a la atención del ganado extensivo en los pastos de montaña, estructuras como vallados, como mangas, como puntos de agua o como cabañas o refugios, que son básicas para el trabajo diario de los ganaderos, sobre todo en las zonas de pastos de verano. Sabemos que esta es una labor que habitualmente desarrollan los propios municipios, los propios ayuntamientos, y de hecho hay una línea de subvenciones que en ocasiones se utiliza para esto, pero es cierto que también en ocasiones estos municipios no llegan a todo, y como consecuencia pues los ganaderos se encuentran con estas estructuras e infraestructuras pues bastante deterioradas. Por otro lado, en el punto número 2, solicitamos un plan de puesta en valor de las razas autóctonas aragonesas que permita, por un lado, mejorar la cabaña aragonesa ganadera mediante el fomento de esas razas y de los sistemas extensivos de producción, y por otro lado la puesta en valor también de los productos obtenidos de ellas, apoyando por igual a todas las producciones. Este plan de puesta en valor traería una repercusión muy positiva sobre el sector, porque se traduciría, entre otras cosas, en apoyos directos al ganadero, a los ganaderos, que son quienes en definitiva mantienen ese patrimonio genético que tiene un gran potencial, además estratégico, frente a cambio climático, a epidemias o a otros imprevistos que puedan surgir en los próximos años. Hace poco hemos aprobado también en estas Cortes una iniciativa presentada también por el Partido Aragonés en apoyo a las razas autóctonas, con lo cual tenemos o queremos pensar que los diputados no tendrán ningún problema en apoyar este punto. En el punto número 3 solicitamos una partida presupuestaria en 2018 que permita crear un sistema de ayudas para la contratación de pastores o vigilantes del ganado. Me decían algunos compañeros diputados que nos repetíamos con esta iniciativa. Yo creo que no, porque esta es uno de los puntos novedosos con esa contratación o posibilidad de contratar a pastores o a vigilantes a través de esas ayudas, mediante la creación de agrupaciones de ganaderos de extensivo. Esas agrupaciones funcionan ya en otros lugares de Europa, están funcionando muy bien, y se ha demostrado además que es un buen método para fomentar el empleo en el medio rural, sobre todo en estas zonas, como digo, ligadas a la ganadería extensiva. En el cuarto lugar, solicitamos que se establezca, a través de la Ley de Acompañamiento de 2018 o a través de la propia Ley de Presupuestos, un sistema de ayudas económicas a ganaderos de extensivo por los servicios ambientales que presta la ganadería extensiva en nuestra comunidad. Esto es una realidad. Los lugares que son pastoreados son lugares que están siendo fertilizados naturalmente, lugares donde además ese ganado está funcionando como preventor o como manera de prevenir incendios forestales, y además está llevando otras cosas beneficiosas para el territorio, como es la producción de leche, quesos y carnes de calidad, de productos autóctonos que también son muy importantes como ese complemento a la actividad ganadera. Esto aquí en Aragón podría ser una novedad, podría ser una medida muy importante, y además se está desarrollando ya en otros territorios en España. Tenemos ejemplos en Andalucía, en Jaén, por ejemplo, o también en el País Vasco, en Vitoria concretamente. En quinto lugar, solicitamos que se realice un estudio de los pastos de montaña que permita
obtener las cargas de pastoreo óptimas para el mantenimiento de esos ecosistemas. ¿Esto por qué? Esto va enlazado con el sexto punto de la propuesta, y el sexto punto habla de la creación de un sistema de control autonómico del aprovechamiento de los pastos de montaña para exigir que la carga ganadera en las zonas de pastoreo de verano, en las zonas de montaña, pues sea la que el territorio puede acoger. Esto se debe a que hay en muchos lugares que están siendo infrapastoreados. Ese es el primer problema. Al estar infrapastoreados, esto conlleva que la vegetación crezca de una manera más descontrolada y que se pierdan en muchos casos estos pastos. Y tiene otro problema también relacionado, que es que estas hectáreas que habitualmente se arriendan por parte de los municipios, que son quienes tienen esa competencia, esa gestión, al arrendarse a ciertos entes, pues hay en ocasiones en los que no se lleva ningún ganado a pastorear a esos montes. Ese infrapastoreo hace además que ganaderos de zonas cercanas se queden fuera del poder acceder a esas hectáreas de pasto, y con lo cual no puedan llevar a sus ganados a pastorear a estas zonas relativamente cercanas. En séptimo lugar, solicitamos que se planifiquen desde el CITA cursos de formación específica relacionados con la ganadería extensiva y que estén orientados a mejorar esas técnicas, a mejorar esos métodos de trabajo que les permitiría a estos ganaderos mejorar la rentabilidad de sus explotaciones. En el punto número 8 solicitamos, por último, que se reconozca a la ganadería extensiva como una actividad esencial para el futuro del territorio aragonés, y que además se ponga en valor a ese ganado autóctono y a esos ganaderos que a través de su dedicación mantienen la naturaleza y el entorno de los municipios aragoneses en estado óptimo. Estas son las propuestas que presentamos desde el Partido Aragonés. Entendemos que son y que van en favor de mejorar las perspectivas de este sector y que podrían funcionar además como un revulsivo. Les voy a pedir a todos los grupos que apoyen esta propuesta, porque de verdad creemos que hay bastantes propuestas novedosas dentro de esta iniciativa y que podrían suponer un antes y un después en el devenir del sector de la ganadería extensiva en Aragón. Como ven, para llevarlas a cabo, algunas de ellas hace falta una dotación presupuestaria, así que lo que también les pido es sinceridad a la hora de votar esta propuesta. Si se vota a favor, que sea para que se desarrolle y para que la ganadería extensiva pueda tener una garantía más de futuro en nuestra comunidad. Nada más y muchas gracias.